Bien. A continuación, y para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a las expositoras que impartirán la sesión de hoy. Primero tenemos a Raiza Alarcón. Ella es trabajadora social con mención en planificación social de la Universidad Central de Chile. Experiencia desde los procesos de reparación de la violencia en contexto de pareja de carácter grave vital. Experiencia también en ejecución de programa residencial y ambulatorio, además de estar diplomada en trabajo social clínico. Y también nos acompaña el día de hoy Stephanie Vicencio, psicóloga clínica y perito psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en evaluación psicológica forense y consejería técnica, postítulo en familia, infancia y adolescencia con mención consejería técnica de la Universidad Central. Posee amplia experiencia en la red Mejor Niñez y APS, perito especializado del Poder Judicial de Chile, además de ser docente universitaria, y tiene más de 7 años de experiencia en servicio de protección, obviamente especializada, que era lo que hablamos. Así que muchas gracias por estar aquí y le vamos a dar el paso a nuestras docentes de hoy para comenzar con la sesión. Voy a compartir pantalla entonces. Pues sí. Ahí se ve bien, ¿cierto? Muy bien. Ya, perfecto. Bueno, hola a todas y todos quienes se incorporaron a este seminario. Somos 320 personas interesadas en la temática, que me parece un número muy alentador para una temática que es tan importante abordar en los distintos desarrollos de nuestra profesión. Mm, mm. Tienes que ampliar la pantalla, sí, porque vemos como el PPT. Ahí voy. Ahí está. Súper. Ya. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Stephanie, ya me presentaron y voy a partir con esto. Les pediría que por favor no colapsen el chat para que después quienes tengan preguntas no se vayan perdiendo, ¿ya? Así que bienvenidos a todos, los buenas noches, pero no lo colapsen para poder después leer las preguntas, ¿sí? Ya. Primero vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos de los NNA, que son niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Esta convención se creó en el año 1989, pero se ratificó en nuestro país en el año 1990. ¿Qué significa que ratificó en nuestro país? Que desde ese entonces la convención rige en nuestro país, ¿ya? La Convención articula un conjunto de derechos para todos los niños y niñas sobre la base de 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto por la opinión de los niños y niñas. Ya, estos son como los 4 principios fundamentales que conviene la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto tiene que ver con un enfoque de derechos de los niños. Hay distintos enfoques, pero este en especial tiene que ver con el enfoque de derechos. Dale, Raiza. La convención cambió la perspectiva que se tenía sobre la infancia. A partir de este tratado, los niños y niñas ya no se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y los titulares de su propio derecho. Es que esto es muy importante, por favor, que no hablamos de menor. No podemos decir menor porque ya no se habla de menor desde 1990. Se habla de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Adolescentes desde los 14 años. Pero sáquense la palabra de su mente menor, porque eso no existe. Sí pueden decir menor de edad, ¿ya? Pero la palabra menor por sí solo no existe, porque ya no hablamos desde lo peyorativo del término, como ellos y ellas ya no son inferiores a nadie. Por eso hablamos de NNA, porque son sujetos de derecho, ¿ya? Así que no digan nunca más menor, ni escriban en sus informes nunca más menor. Sí menor de edad, pero menor por sí solo, no. Denle raíz. Acá hay un ejemplo
Es una tablita de los derechos que hay dentro de la convención. No es que estén en este orden, acá solamente es una tablita como de ayuda para saber cuáles son los derechos que existen dentro de la convención. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación, que habíamos visto que es uno de los derechos fundamentales de la convención. Tenemos los que más se usan es el derecho integral, derecho a la protección integral contra el maltrato, abuso y todas sus formas de explotación, ¿ya? Ni derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado, derecho a la educación y derecho a salud. Son como los que más se ocupan a la hora de uno escribir un informe o eso, a la hora de escribir un informe, ¿ya? Son los que más se usan lamentablemente porque mayoritariamente en los casos de vulneraciones de derechos, lo que más pillamos son los maltratos y los abusos sexuales, ¿ya? Entonces, por eso ese es uno de los que más se usa, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el derecho integral contra la protección integral contra el maltrato, abuso y todas sus formas de protección, que en el artículo, en la convención está contenida en el artículo 19. Y lo que sale en celeste es como el resumen de lo que significa ese derecho en específico. Acá, por ejemplo, dice que es obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto, ¿ya? Eso significa el derecho a la protección integral contra el maltrato, abuso y todas las formas de explotación, ¿ya? El Estado es responsable de que todas las formas de maltrato sean vistas y sean, ¿cómo decirlo? Que no pase, ya que no siga ocurriendo. Si ocurrió una vez, que ya no siga ocurriendo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el derecho a la educación está contenido en el artículo 28 y habla de que todo niño tiene el derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana. ¿Ya? Ese es el derecho a la educación. Este también se usa un montón cuando tenemos vulneración de derechos en la educación. Eso significa que los niños, niñas y adolescentes no los están llevando al colegio, tienen baja asistencia y con eso repercute en su, obviamente, educación y puede ser que repitan, por ejemplo, acá también se ve mucho, esto está muy ligado a la negligencia, ya que es una vulneración de derechos, está muy ligado a la negligencia porque también se hacen reuniones entre los cuidadores y el colegio, hacen un montón de compromisos y la gente no avanza y es ahí cuando tenemos que aperturar medidas de protección, ¿ya? Ahora, ¿qué es una vulneración de derechos de los niños, niñas o adolescentes? Corresponde a cualquier transgresión a los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la que vimos, la cual puede ser constitutiva de delito o no. Constitutiva de delito se refiere a que en Chile nosotros tenemos dos vulneraciones de derechos que son constitutivas de delito, el maltrato y el abuso sexual. Las que no son constitutivas de delito es el abandono, la negligencia y el abandono, la negligencia y se me fue el otro, pero después me voy a acordar y se los voy a decir, ¿ya? Entonces, dependiendo de nuestra legislación, ¿ya? Independientemente de ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que los estados deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados. Ya, o sea, lamentablemente una vez ya vulnerados, la idea es restituir los derechos de los niños para que se sientan mejor. ¿Ya? Para que se sientan mejor, para que su entorno esté bien, para que ellos puedan crecer dentro de
un entorno que les permita seguir como creciendo como niños, les permita ir cursando las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, es distinto estar en la edad preescolar que estar en la edad escolar o estar en la edad de adolescencia, ¿ya? La idea es que cada uno de los niños tenga como autonomía progresiva y vaya cursando cada una de estas etapas de manera, de manera em, adecuada para poder ir cursando las diferentes etapas del desarrollo, ¿ya? Acá está. ¿Qué es lo vulneratorio qué es lo constitutivo de derechos de nuestro país? El maltrato y el abuso sexual. El abandono, negligencia y violencia intrafamiliar no son constitutivos de delito, ¿ya? El abandono, por ejemplo, tiene que ver con cuando uno deja a la deriva a su hijo o hija y no mantiene los cuidados necesarios, etcétera. Por ejemplo, me tocó una vez ver una huevita de 2 años caminando afuera, solo con pañales, con ningún adulto. Eso es abandono, ¿ya? La negligencia tiene que ver, por ejemplo, como les decía yo, lo más normal de negligencia que se puede ver es en el colegio, cuando no los mandan al colegio y le vulneran el derecho a la educación, ¿ya? O también en los casos de salud, cuando no los llevan a los controles del niño sano, eso también es negligencia. Violencia intrafamiliar es cuando efectivamente hay distintos tipos de violencia psicológica, sexual, vicaria, económica, psicológica, física. Hay distintos tipos de violencia intrafamiliar y todas ellas son vulneratorias de derechos. El maltrato y el abuso sexual creo que se entienden por sí solos y importante ahora explicar que por el Servicio de Protección Especializada, ya el ex Sename, que cambió el año 2021 a Servicio de Protección Especializada, em, lo que hizo ahí fue cambiar todo esto como la metodología, cambiar la mirada desde lo que hablábamos como de vulneración de derechos y se puso como mucho más estricta todas estas cosas, ¿ya? Abrió de hecho un montón de programas porque antes no había tanta oferta en las distintas comunas, ahora sí hay mucha oferta en las distintas comunas y mucha oferta que también está colapsada. Hay lista de espera, pero al menos hay más oferta que antes, entonces los niños no tienen que esperar tanto tiempo para poder ser ingresados. Existe en el Servicio de Protección Especializada algo que se llama OLN, que es la Oficina Local de Infancia, ¿ya? Oficina Local de la Niñez. Y los casos de abandono, negligencia y violencia intrafamiliar se derivan directo a la OLN, no al Tribunal de Familia. Al Tribunal de Familia se hace una denuncia cuando hay maltrato y abuso sexual infantil, ¿ya? Bueno, y continuando con con este seminario, vamos a hablar de las violencias contra las mujeres o violencias basadas en género. La violencia contra las mujeres y las niñas ha sido reconocida desde hace décadas por los organismos institucionales y por los estados como una realidad que constituye uno de los abusos más extendidos en términos de derechos humanos y de salud pública. Sin embargo, han sido los movimientos y organizaciones de mujeres y feministas los que han hecho visibles las demandas por alcanzar una mayor equidad de género y lograr erradicar las violencias de género. Es a partir de esto que el Estado chileno, en sintonía con con los lineamientos internacionales y los países de América Latina y el Caribe, es que ratifica dos importantes instrumentos internacionales que lo comprometen a erradicar las violencias contra las mujeres. La primera convención es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esta convención se define la discriminación contra la mujer e impulsa a los estados a adoptar políticas y leyes que garanticen la igualdad en ámbitos como educación, trabajo y participación política.
abordando también temáticas relacionadas al matrimonio, matrimonio infantil, la maternidad y los estereotipos de género, eliminando las prácticas culturales discriminatorias. Sin embargo, en esta convención no se aborda de modo específico la violencia contra las mujeres. Bueno, dentro del curso vamos a hablar de un artículo posterior que solicita suplir este déficit dentro de la convención. Y también se encuentra la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará. Desde el 94 que Chile ratificó esta convención. La Convención Interamericana fue el primer instrumento internacional de carácter convencional que abordó los derechos humanos de las mujeres y las violencias de género. En el curso también vamos a abordar cómo esta convención es destacable respecto a la conceptualización de la violencia contra la mujer, al concepto que se ocupa actualmente, que es el concepto de violencias basadas en género. El enfoque de género, cuando abordamos temáticas de violencia intrafamiliar y vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, hay enfoques que debemos tener como directriz para realizar nuestros procesos de intervención. Uno de estos es el enfoque de género, porque este nos permite cuestionar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, em, situando a las mujeres en los diferentes contextos de sus vidas como en una posición, o sea, en una posición de inferioridad y dependencia respecto a los hombres. En los aspectos a los que me refiero yo, en el aspecto económico, aspecto social, cultural y emocional. Las relaciones de poder no solo existen entre los hombres y mujeres, sino que se establece una jerarquía desde un modelo masculino hegemónico. Es decir, que cumpla con ciertas características sociales esperadas a los hombres. Esto hacia las mujeres y también hacia todas las identidades de género que difieren de esta masculinidad hegemónica. Porque también es importante que entendamos que la violencia intrafamiliar y las vulneraciones a niños, niñas y adolescentes no va a ser exclusivamente con personas heterosis. No podemos moldear nuestro trabajo exclusivo a las figuras heterosis como una madre cuidadora, una madre mujer hetero, un padre cuidador o no cuidador hetero. Sin embargo, acá en el curso en específico yo voy a abordar las diferentes identidades de género. Otra línea de trabajo es el enfoque interseccional. Y este es el análisis de cómo interactúa una persona en un colectivo en diferentes categorías y específicamente cuando ocurren varias de ellas que podrían ser categorizadas como discriminación y dominación. Entonces, para cada sociedad concreta, las condiciones de vida de una persona se deben interpretar entendiendo de forma combinada su género, su clase social, su nacionalidad, su sexualidad, su religión, discapacidades, edades y todo lo demás. Esta perspectiva nos sirve como herramienta de análisis para comprender las desigualdades, sus causas y consecuencias estructurales. A partir de esto, la, mm, la interseccionalidad nos va a servir para comprender que nuestro trabajo no puede ser un trabajo estandarizado para cada uno de los casos que nos toque. El plan de intervención que elaboramos para un grupo familiar de,
de 25 años, un grupo familiar de una madre cuidadora de 25 años, de un padre de 25 años y una niña de 8 años en el territorio, en un territorio urbano, por ejemplo, no va a ser el mismo plan de intervención que voy a aplicar en un grupo familiar de un niño de nacionalidad diferente a la chilena y que sus padres tienen más de 40 años y se encuentran en situación migratoria irregular. Entonces, la interseccionalidad nos va a dar la posibilidad de identificar que todas todas estas características que yo mencioné están combinadas y no pueden ser no observadas. Cuando vamos a abordar la violencia de género y la vulneración de derechos, no nos podemos centrar exclusivamente en en el hecho ocurrido o lo que motiva la derivación o la intervención, sino que tenemos que observar todo esto en la amplitud de cada uno de los participantes, usuarios y pacientes que vamos a intervenir. Entonces, en este diagrama se grafica mucho más que no es posible separar estas categorías. No podemos separar la edad de la etnia, la situación económica, del género, ¿cierto? Mucho menos de la orientación sexual. Otro enfoque que viene a la base es el enfoque de derechos humanos, el cual reconoce los derechos, igualdades inalienables de todos los seres humanos y establece las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948, este enfoque se centra en los grupos de población que son objetivos de una mayor marginación, exclusión y discriminación, como las mujeres, niños, niñas, jóvenes y diversidades sexogenéricas. Cuando, en específico, cuando trabajamos en derechos humanos abordando la violencia intrafamiliar, la violencia de género, es que vamos a posicionar bueno, al Estado como un garante de derechos y además de eso, entregando la posibilidad de que la persona participante con la cual estamos interviniendo tenga conocimiento de todos los derechos que el Estado debe garantizar. En específico también, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, de violencia intrafamiliar, hay principales derechos que son los que se pierden cuando la mujer está siendo víctima de esta violencia. Violencia intrafamiliar cuando hablamos de violencia en contexto, o sea, sí, violencia en contexto de pareja. Entonces, algunos de los derechos serían el derecho a la vida, se pierde, la libertad y la seguridad, a verse libre de toda forma de discriminación, a la valoración y educación libre de patrones de género y estereotipados, a no ser sometida a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Se ve violada el derecho al trabajo, el derecho a la salud. En cuanto al marco legal vigente actual en Chile 2026, nos encontramos con la ley 21.675, que es la ley integral. Esta nueva normativa constituye un hito para la legislación nacional y reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, entendiendo la violencia contra las mujeres como el fenómeno estructural que se expresa en las diversas dimensiones de la vida y que tiene múltiples manifestaciones. Hay un aspecto fundamental en la normativa y es que mandata a los órganos del Estado
a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen los hechos de violencia de género cuando corresponde y adoptando las medidas oportunas, idóneas y exhaustivas. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en razón de género. A partir de esta se destacan las normas referidas a mejorar la fiscalización de las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Además, se amplía a delitos de agresiones que ocurren fuera de las relaciones filiales, afectivas o de convivencia. En esta ley, se aborda la violencia de género no exclusivamente en contextos de pareja, lo que también ha llevado a la reformulación de los programas en violencias de género que se encuentran actualmente en vigencia, en donde antes los centros de la mujer, las casas de acogida, por ejemplo, tenían que atender casos que eran de violencia grave extrema o grave vital en contexto de pareja. Y en este caso, con la ley 21.675, esto se amplía y podría ser hechos de violencia que vengan de un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, como jefaturas, a su vez también dentro de la misma familia, reconociendo que la violencia de género no está relacionada exclusivamente a las relaciones sexoafectivas. Reconoce además el abordaje de la violencia como un deber del Estado en su conjunto, estableciendo las obligaciones especiales para los distintos sectores. Es importante también que, bueno, en el curso vamos a abordar mucho más en profundidad la ley 21.675. Y en el marco legal vigente también encontramos la ley 21.430 que, bueno, la Estefi mencionaba también que se establece el sistema de garantías de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A partir de esta ley es que se crean las oficinas, las OLN, sí, se crean las OLN, las oficinas locales de la niñez. Y en esta ley se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, garantizando su protección integral ante la familia, la sociedad y el Estado. Esta ley, la ley 21.430, tiene como objetivo el garantizar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, basándose en la Convención de los Derechos del Niño. Crea un sistema de garantías. Crea un conjunto de normas políticas e institucionales, ministerios, tribunales, etcétera, que actúan coordinadamente para proteger, promover y prevenir la vulneración de los derechos. Las oficinas locales de la niñez, que vienen de esta ley, se establece entonces en cada comuna para detectar los riesgos, intervenir y derivar los casos, siendo fundamentales para la protección administrativa. Esto es lo que mencionaba Steffi, cuando se nos presentan casos de vulneración de derechos, debemos hacer la derivación a las oficinas locales de la niñez. Sin embargo, si es, Maltrato o abuso, eso va directo al Tribunal de Familia. perdón, perdón, mi computador. Gracias, gracias, Steffi. Claro, si es maltrato o abuso, tiene que ir directamente al Tribunal de Familia. ¿Se logra ver bien mi ¿Sí? pantalla? Ya, perfecto. Bueno, los derechos destacados a partir de esta ley es el derecho a la salud, derecho a la educación, la participación, medio ambiente, identidad e información. El interés superior del niño, niña, adolescente. Se establecen los 10 criterios para asegurar que los intereses sean prioridad en cualquier decisión que les afecte.
Y bueno, la responsabilidad compartida. La familia y el Estado y la sociedad y la familia y el Estado deben proteger a la niñez. Algo a destacar es que uno de los derechos destacados es la participación. Hay un derecho a la participación que también es muy importante a la hora de hablar de vulneración de derechos, porque significa que los niños tienen derecho a participar de los procesos de los cuales van a ser intervenidos, o sea, las causas son de los niños, entonces tenemos que darles a ellos la participación necesaria para para poder hacer que ellos participen de sus procesos, ya sea diagnósticos, ambulatorios o interventivos, ¿ya? En el Tribunal de Familia también tienen su derecho a la participación, con audiencias reservadas, donde la magistrada y la consejera técnica escuchan al niño y ven como que cuál es su interés superior, ¿ya? Dale nomás. Ya, sí. Espérame que mi computadora. Lo otro te quería preguntar, Steffi, en las OLN hay dos líneas de trabajo, que está la territorial y la de casos. En la territorial se aplica el consejo consultivo, ¿eso también tiene que ver con con el derecho a participación? Sí. Sí. Sí, porque Los puntos. tenemos gestores de caso y los gestores territoriales. Los territoriales tienen que ver con tener que ver toda la participación de los niños, prevenir cualquier situación vulneratoria de derechos, y los gestores de casos son quienes tienen que ver a estas familias, a los niños, para ver qué pasa, y dependiendo del diagnóstico que ellos hagan, si se deriva o no directo a DCE, ya que en los DCE se hacen los diagnósticos clínicos especializados, o si deben enviarlo directamente, dejárselo ellos porque el caso no es tan grave, entonces ellos lo que hacen es ellos intervenir en el caso. Ellos son los interventores, ¿ya? No los DCE. Los DCE usualmente se usan cuando las situaciones son graves, y los DCE se preguntan si hay o no una medida de protección. Ellos son los que aperturan o no una medida de protección. Ujú. Ya, súper. Muchas gracias por aclarármelo también. Y bueno, continuando con el marco legal vigente, está la Ley 21.565 que establece el régimen de protección y reparación integral para las víctimas de femicidio y sus familias. Uno de los derechos específicos de esta ley es que se otorga una pensión para hijos, hijas menores de la víctima, un fuero laboral para víctimas de femicidio frustrado o tentado, entre otros. Esta es una norma especializada que no aborda todos los casos de violencia contra la mujer, pero sí los casos más graves de femicidio y suicidio femicida. También lo vamos a profundizar mucho más en el curso porque cómo es que podemos diferenciar un femicidio frustrado, un femicidio tentado, y qué es lo que podríamos hacer como profesionales cuando nos enfrentamos a un caso, por ejemplo, yo conozco un caso de un trabajador de un colegio en donde esto fue hace años, sí, antes de la existencia de esta ley, fue en el 2019, cuando dos de los estudiantes de un curso de quinto y octavo básico, su madre había sido víctima de un femicidio frustrado. Si ese caso se nos presenta ahora, es importante que nosotras sepamos cuál es la acción proteccional o la derivación pertinente que debemos hacer con estos casos. Es importante también saber que la ley ampara rápidamente a los niños, niñas y adolescentes que son hijos de mujeres víctimas de femicidios, pero es importante que tengamos conocimiento de esto para que hagamos un seguimiento del derecho que está otorgando esta ley también.
Y bueno, los principios orientadores de las violencias contra las mujeres, BCM, es que toda persona tiene derecho a una vida plena para que garantice su integridad física, psicológica, sexual. El Estado de Chile, como ya lo comentamos, se ha hecho parte de las convenciones y tratados internacionales que lo obligan a tomar todas las medidas adecuadas para asegurar estos derechos y garantizarlo a toda persona para que viva una vida libre de violencia. La violencia intrafamiliar entonces nos afecta a todos y todas, ya que trae consecuencias que obstaculizan el desarrollo y la equidad social y por lo tanto se constituye como un problema de derechos humanos. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad entera el promover, y de la sociedad entera el promover formas de vida no violentas. Cuando se habla de violencia intrafamiliar, se alude a sujetos y familias con realidades únicas, vivencias subjetivas y particulares, y un mundo propio de dificultades y posibilidades. Y bueno, acá nosotras presentamos un cuadro de rutas de la denuncia. En cuanto a la ruta de denuncia, también le vamos a profundizar muchísimo más cuál es la forma en la que se puede realizar la denuncia también. Pero acá, entonces con Carabineros de Chile, ellos tienen atención de emergencia, protección inmediata y la toma de la denuncia. La Policía de Investigaciones realiza la investigación de los delitos, además también toma las denuncias y otorga protección a las víctimas. La Fiscalía coordina la investigación penal y ahí es donde podemos hacer la solicitud de las medidas cautelares. Los tribunales de familia otorgan medidas de protección y la resolución de los conflictos familiares. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género otorga atención psicológica, social y jurídica, orienta y realiza derivaciones. Y la Defensoría Penal Pública es la defensa legal gratuita para víctimas que lo requieran, encontrándose en las oficinas locales. Y bueno, el fono familiar, el 149. Este. Si eso lo manejan desde Rápida Acción en realidad, el Fono Familia responden carabineros especializados en el área de familia y lo bueno es que cuando ustedes llaman a este número atienden inmediatamente y es prioridad lo que esté pasando con el niño o niña adolescente, ¿ya? Entonces, si has vivido o estás viviendo una situación de violencia, este teléfono puede ayudarte. Bueno, y también se encuentra el 1455, que es el teléfono de Cernamé, que pueden atender a orientar la hechos de violencia de los cuales ustedes pueden estar siendo víctimas o también pueden ser testigos de esto. Se otorga atención especializada, pero de lleno es importante que sepan que se realiza una derivación para acceder a esta atención especializada, no es instantánea. Y bueno, nos vemos en el curso de enfoques y estrategias para la activación de rutas de protección en escenarios de violencia de género y vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este curso vamos a poder profundizar muchísimo más a partir de los enfoques y de cómo aplicamos estos enfoques. Más allá del conocimiento teórico, es cómo podemos tener la aplicación directa de estos enfoques en cuanto a la intervención que vamos a realizar o la derivación que vamos a hacer con este enfoque también. Entonces, ahora podemos pasar a las preguntas. Sí, lo mejor sería que pudieran levantar la mano y les vamos dando la palabra um, a medida que eso. Tenemos a Bárbara. Hola, ¿te escuchas? ¿Sí?
te escucho. Hola, tengo una consulta. Bueno, mi nombre es Bárbara, yo soy trabajadora social, trabajo en un PPF en la ciudad de Mejillones. Y actualmente tengo muchos casos con mamás que sufren violencia de género. Entonces, me pasa de que existen comunas como la mía en las que no hay un dispositivo a los cuales derivarle o que puedan recibir esta atención como de casi como contención, orientación. Eso existe todavía porque en su momento estaba como el programa de violencia contra la mujer y creo que ahora se llama de otra manera, entonces no sé si existe como un dispositivo como tal de generar como estas sesiones con psicólogas o psicólogos que tengan que ver con esto como de reparación un poco de violencia contra la mujer. Sí, Bárbara, mira, hay una actualización de las redes de Cernamec, que son las que otorgan las atenciones de violencias de género. Y en Mejillones, yo en este minuto desconozco si se encuentra el dispositivo activo, pero si no se encuentra específicamente en ese territorio, hay otra comuna cercana que pueda tener un centro de atención inicial, un centro de atención especializado, donde hacer la derivación de los casos que tú estás llevando. Pero siempre va a haber una irradiación de un centro de las mujeres, ¿ya? Porque ahora, por ejemplo, este año se amplía que los centros de las mujeres van a tener triada especializada en violencias de género. Entonces, además de tener una atención inicial, está la posibilidad de que estas mujeres víctimas o sobrevivientes tengan la atención especializada con una triada. ¿Existen listas de espera? Sí, existen listas de espera en todo el territorio en realidad, pero cada vez se está ampliando más la oferta programática y la dotación de personal dentro de estos programas. Así que sí, sí se encuentra activo todavía la posibilidad de que las mujeres sean derivadas a estos programas. En específico, tú, Bárbara, en Mejillones podrías buscar en un centro de atención especial inicial o centro de atención especializado. Respecto a eso también vamos a hablar harto en el curso. Vamos a hablar de cuáles son los perfiles de ingreso a estos programas y de la manera más pertinente de hacer la derivación también. No sé si con eso se logra responder la pregunta, Bárbara. Sí, levantaste la manito. O sea, levantaste el dedito. Súper. Seguimos con Javiera entonces. ¿Sí? Hola, buenas noches. Quería consultar sobre qué pasa cuando la violencia contra las mujeres ocurre por medios digitales, por ejemplo, redes sociales. Ujú. Bueno, la ley integral abarca este tipo de violencias contra la mujer. Em, bueno, dependiendo del nivel de riesgo en la que se encuentre la persona víctima de esta violencia, es que se puede hacer la derivación pertinente a algún programa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. En caso de no poder hacer la derivación, sí se pueden poner denuncias porque la ley identifica que esa es es constitutivo de delito. Sí, sigue siendo, no quiere decir que sea de menor gravedad el hecho de que esto sea por redes sociales o que sea en persona. De hecho, tenemos que considerar que existe el suicidio femicida y hay casos relacionados a la violencia por internet, por redes sociales. Entonces sí es denunciable este tipo de violencia. La ley integral lo ampara.
Muchas gracias. Ya, Javier. Súper. Vamos con Carolina. Carolina, ¿Aló? ¿Sí? ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Hola, bajito. ¿me escuchan? Sí, te escuchas bajito, pero se Ya, escucha algo. gracias. Sí, hola. Tenía una consulta. Mira, eh, si una niña, una estudiante, fue, sufrió abusos en el colegio anterior, ¿cuáles serían los lineamientos que debemos seguir ahora como actual establecimiento? Si Eso no se hizo nada, depende por de, supuesto, en el colegio anterior. ese depende del protocolo interno del colegio donde están ahora vigentes. Eso es parte del protocolo. Ustedes Solo tienen que eso. tener un protocolo ante ciertas situaciones. Claro, o sea, pero si hubiese pasado, como te digo, los abusos en el establecimiento de ahora, eh, que esta estudiante está con nosotros ahora, pero los abusos fue en el colegio anterior. Entonces, ¿cuál, esa es la duda, ¿cuál sería el lineamiento a seguir? Como te digo, tienes que seguir el lineamiento del protocolo que indique tu establecimiento educacional, porque todos los establecimientos educacionales tienen protocolos distintos para ver esas situaciones. No te puedo decir como cuál es, porque tienes que tener conocimiento de tu protocolo interno del colegio. Claro, sí, no, sí entiendo, comprendo, pero esa era como la duda, porque si fue en el colegio anterior y no se hizo nada, o sea, hay posibilidad de que todavía se pueda hacer como nosotros de ahora, me refiero, del tiempo de ahora. Es que eso Claro, como ya dices debió tú, tiene que haberse ser, denunciado, o sea, eso ya debe estar en trámite. claro. No, sí, de hecho está en trámite, pero por eso te digo, ¿cuál es como el lineamiento, como a modo general? Esa era como la duda. El protocolo interno de tu colegio. Ya, ok. Muchas gracias. Carolina, yo quizás podría tomar un poquitito de eso y em, quizás puede ocurrir que en el protocolo actual de tu colegio no se Ujú. encuentre Mm. categorizado el hecho o especificado el hecho de que puede venir una nueva estudiante, un nuevo estudiante que haya sido víctima de vulneración en el colegio anterior. Quizás eso no Claro, está especificado en el protocolo. claro, o sea, es como te dijera, es como extraño que ahora se aborde si no se abordó en el colegio anterior. Pero sí Pero nosotros tenemos como un conducto regular, si a eso te refieres. Pero mi consulta era como a modo general, o sea, ¿qué pasa con estos niños que son abusados y van de un colegio a otro como escapando, por decírtelo de alguna forma, de ese abuso? Entonces, ¿qué pasa con ¿a estos qué te niños? refieres con ¿Hay abuso? abuso, por ejemplo, de algún niño más adulto? ¿Abuso sexual? ¿De eso estás hablando? O sea, pero no abuso violación, sino que un abuso, a lo mejor se vulneraron algunos derechos y eso. Abuso sexual. Claro, algo así. Ujú. Ya. Esa es como la Si duda. si ya está en trámite, ustedes no tienen que hacer nada porque no tienen que meterse, ustedes no son intervinientes de la causa. Los intervinientes de la causa son los del colegio anterior. Ya, y en el caso que no se hizo nada en el momento, en el otro colegio, o sea, nos toca a nosotros, Sí, claro, sí, muchas gracias. ya. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Fernanda Morales. Fernanda Morales. Exacto. Oh, no, ya no está. Con Amalia. A Mario, entonces. Buenas. Yo tengo dos preguntas en realidad ligadas al tema de derechos de niños, niñas y adolescentes. La primera es cómo se aborda en contextos culturales distintos, como migración o indígena, donde puede haber una percepción cultural distinta de lo que es el abandono, de lo que es el trabajo, de lo que es la educación. Entonces, que son cosas que no pasan al tribunal de familia
Entonces trabajan en las OLN, tengo entendido, Ujú. pero si se hizo algún tipo de peritaje antropológico o cómo se asegura esta perspectiva interseccional que al final igual tiene que dialogar con la normatividad. O sea, como que al menos yo creo que se tensiona un poco el tema cultural con la normatividad chilena. Lo que pasa es que hay un enfoque que significa que el enfoque intercultural. Entonces las OLN también trabajan bajo el enfoque intercultural, entendiendo que, por ejemplo, en la población haitiana es súper normal el ejercer golpes contra sus niños. Entonces yo creo que el 80% de los haitianos en nuestro país están judicializados. ¿Ya? Pero se trabaja desde un enfoque intercultural, que es uno de los enfoques que vamos a ver desde los cuales se tiene que trabajar con niñez y adolescencia. Y la segunda pregunta es que yo sabía, cuando todavía estaba Sename, que los niños, niñas y adolescentes solo podían estar en un programa a la vez. Entonces, cuando estaban en, por ejemplo, familia acogida especializada por vulneración de derechos, si ellos cometían un delito, pasaban a estar en un programa enfocado a eso, a jóvenes infractores de ley. Y por lo tanto, era un programa que se orientaba más a la reinserción y se dejaba de trabajar la parte de vulneración de derechos, como, eh, o sea, quería preguntar cómo funciona ahora con Mejor Niñez, si es que sigue pasando eso, que los niños solo pueden estar en un programa, que los programas tienen enfoques distintos, o si ahora sí se trabaja integralmente la vulneración de derechos y la reinserción. Se trabaja integralmente la vulneración de derechos y la reinserción. De hecho, la reinserción también cambió el nombre de Sename y se llama Servicio de Protección especializado en, se me fue la palabra, pero hay un servicio ahora que es especializado con la reinserción social juvenil, ¿ya? Entonces desde ahí se unieron todos los programas para que se llame programa multimodal, ¿ya? Se unió SBS, SBC, MCA, PLAPLE y todos esos están dentro del modelo multimodal que tiene el servicio de reinserción social juvenil, esa era la palabra. Em, y sí se puede trabajar ahí desde uno trabaja lo del delito y el otro trabaja lo de la familia acogida porque depende también, o sea, si está con una familia extensa, ya o sea, de su propio como árbol genealógico, o si está dentro de una familia externa, ya como alguna familia que se ofrece a tener los cuidados de algún niño, niña o adolescente. Súper, muchas gracias. Ya, Vamos con una pregunta más. Ya, Fernanda, ahora sí aparece. Sí. Hola, tenía una consulta respecto a este tema de la violencia de género, porque se sabe igual que ante la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, uno como profesional tiene la obligación de denunciar estos casos. Sin embargo, siempre he tenido esta duda respecto a cómo se puede trabajar esto cuando hay casos de personas mayores de 18 años, especialmente mujeres que tienen una negación a denunciar. Ujú. ¿Cómo se puede Sí. abordar esto? Bueno, la forma de abordarla tiene que ver igual del tipo de trabajo con el que tú estás haciendo al momento de recibir esta información por parte de la víctima. Si tú estás llevando un trabajo terapéutico o tiene que ver solamente una intervención ambulatoria. Pero en ambos casos lo que tenemos que tener como base es concientizar la, la importancia, bueno, es concientizar del riesgo e impulsar a poner una denuncia. Pero si impulsamos a poner una denuncia, nos enfrentamos también con que la ciudadanía y las mujeres están muy alejadas de la legalidad. No es como finalmente voy a denunciar y no va a pasar nada. Voy a denunciar y que son palabras que yo he recibido en el momento de atender los casos. Voy a denunciar y van a decir que estoy haciendo show. Van a denunciar y van a decir que todo es mentira.
Entonces, si nosotros como profesionales entregamos toda la información de cuáles son las leyes, cuál es el procedimiento, qué es lo que ocurre al momento de poner una ley, o sea, perdón, una denuncia, porque cuando las personas denuncian, también hay una expectativa de que la reacción de la legalidad va a ser inmediata. Entonces, ahí también tenemos que trabajar cuál es la expectativa de esta mujer víctima y explicarle de, mira, si pones la denuncia hoy día, lo más probable es que recién la próxima semana se notifique a esta persona de manera presencial. Quizás ni siquiera se logre, quizás ni siquiera se logre notificar. ¿Cuándo es que posiblemente tengas una audiencia? ¿Cuándo es que vas a tener que presentar las pruebas? Entonces, toda esa información es importante que la tengamos nosotros como profesionales para impulsar con fundamentos que la víctima haga la denuncia. Pero entendiendo que es una persona mayor de 18 años, no podemos hacer nada. Entendiendo también, y con lo que me mencionabas de tu pregunta, es que si esta mujer tiene hijos, hijas menores de edad, podemos hacer una derivación a la OLN y mencionar que estos niños, niñas, adolescentes se encuentran en un ambiente siendo víctimas colaterales de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género que recibe su madre, por ejemplo. Entonces, esa es como la acción que podríamos desarrollar nosotras al tomar conocimiento de esto. De todas formas, en el curso lo hablo con mayor profundidad, claro. No sé si queda claridad, Fernanda. Ya, súper. Queda claridad. Levantaste el dedito. Queda la última pregunta. La tomamos, que es Javiera Mora. Sí, Pero Javiera habló antes, me parece, ¿no? ¿No fue la que preguntó? ¿Quedó la mano levantada? ¿No? A ver, ¿o Es querías? que quería hacer otra pregunta, no sé si igual si se podría. Sí, Ya. sí, claro. sí. En torno igual como la violencia contra las mujeres, nuevamente ejercidas como por redes sociales. Me acordé mucho sobre el caso de San George, cuando estos menores de edad crearon con IA imágenes sexuales. ¿Esto con la ley integral está amparado? Sí, sí, Ah, está. ya, ok. Bueno, la ley integral es realmente integral. Aborda todo tipo de violencias contra las mujeres en razón de su género. Sí, no es Ok. solamente la violencia intrafamiliar, sino que son todas las violencias en razón de su género. Muchas gracias. Ya, ya. Entonces terminamos la ronda de preguntas. Súper. Mira, ahora salió Paulina. Vamos a dejar que esta sea la última. ¿Ya? Ya, esta sí es la última. Sí, esta sí es la última, ¿ya? Esta sí que sí. Hola, buenas noches. No, yo quería hacer un alcance. Lo que pasa que, bueno, una persona preguntó qué se debe hacer si llega una estudiante de otro colegio que viene con una situación de abuso. En el RIE, los protocolos de actuación no sale contemplado lo que se hace. Sí sale el protocolo por vulneración de derechos y los pasos, pero cuando viene una estudiante con esa situación, lo que se hace es preguntarle a las profesionales del otro colegio en qué situación está y si está en algún programa, ya para llevar un seguimiento más que nada. Lo digo por experiencia porque trabajé por mucho tiempo en un colegio. Ya no es que Mm. se vayan a meter y tampoco revictimizar, pero sí se tiene que saber si está interviniendo algún profesional de algún programa con la estudiante y llevar el seguimiento de esto. Ya, Ujú. Ujú. es eso. Eso nomás. Ah, ya, sí, está bien. Muchas gracias, Paulina, por entregar también esa información, que al menos yo la desconocía. Ujú. Ya. Eso, pasamos al sorteo. Súper. No sé si tienen alguna última invitación. Me parece que, bueno, ya lo dijeron todo, pero, Sí, pero yo obviamente, creo que
Yo Dale. creo que importante, Juan Ignacio, mencionar que el enlace que va, o sea, el código QR que va a aparecer ahora para que descarguen su certificado va a colapsar y probablemente no los deje hacerlo al tiro. Así que Mm, pueden hacerlo mañana, pueden hacerlo en un par de horas, pero para que sepan que va a colapsar porque todos quieren su certificado ahora. Exactamente, exactamente. Eso mismo lo estábamos por mencionar después del sorteo, sí, pero ojo, ojo con eso. Así Y que, lo otro, dale. acá también nosotras dejamos nuestros correos electrónicos para que puedan tomar contacto con nosotras en caso de solicitud de análisis de casos, que Ujú. algo que necesiten también nuestro asesoramiento en cuanto a violencias de género y a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Súper. Bueno, entonces, Stephanie, Raiza, muchísimas gracias de verdad por el seminario. Se nota mucho el interés, había muchas preguntas y qué bueno que pudieron contestarlas todas. Así que fue una muy buena gestión del tiempo. Y Mm. ahora vamos con el sorteo. Así que voy a detener la grabación. Ya.